Buenos días, hoy es viernes 18 de junio del año 2021. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor José Manuel Camacho Gil, director de la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina. Doctor, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Hay noticias importantes que queremos que nos comparta de lo que hace la joven editorial, que tiene unos 2 años de vida, pero que ha hecho importantes aportes a pesar del corto tiempo en el campo de las publicaciones. La última, Crónicas desde Ecuador, segunda parte, que es desde su autoría. A ver si hablamos un poco de este tema, de este libro, que ya está a disposición del público, con prólogo de Edgar Palomeque y epílogo de Gustavo Vega. Ayer que me pasó usted el libro, tuve la oportunidad de pegar una ojeada y leer un par de artículos. A ver si nos cuenta algunos detalles sobre lo que significó hacer este trabajo literario. Pues muy bien, antes que nada agradecerle la invitación, muy buenos días a usted y también a toda la audiencia, ¿no? Pues sí, efectivamente, hace unas semanas presentábamos el libro Crónicas desde Ecuador, segunda parte, que bueno, que en realidad es un recorrido a través de géneros cortos, ¿no? Donde hay artículos de opinión, se mezcla un poquito con prólogos realizados sobre otros libros, presentaciones, comentarios, también un soporte fotográfico. También este libro tiene la novedad de que aglutina una serie de audiovisuales, ¿verdad? Combinamos los textos con los audios. Y bueno, es una mezcolanza, es un batiburrillo de cosas variadas, distintas, de enfoque local, nacional e internacional, ¿no? Bueno, esto es una vieja tradición que tengo, ¿no? Desde hace bastantes años, que se complementa con mi faceta de historiador o docente, ¿no? Y que es concebida, claro, entiendo mi profesión desde una perspectiva de compromiso social, ¿no? Es decir, yo creo que el profesional pues tiene que estar insertado en la sociedad en la que vive, ver, analizar y comunicar las cosas que pasan, ¿no? Porque yo creo que es importante, son testimonios, son reflexiones que conlleva pues a ver miradas distintas con la idea efectivamente de ver lo que pasa para poder cambiar, mejorar, ¿no? Establecer un diálogo, un debate, ¿no? Entre uno y la sociedad, ¿no? Como miembro activo, no solo desde el punto de vista profesional, como docente, como historiador, ¿no? Que mira al pasado, ¿no? O que está en el aula con sus alumnos, ¿no? Los alumnos tienen que estar también en el contexto social, ¿no? Y tomar pues, esa mirada de reflexión ante las cosas para mejorar la sociedad, ¿no? En conjunto, ¿no? Entonces es un libro muy variado. Bueno, hay dos apartados que a mí, bueno, tengo cierta sensibilidad hacia ellos, ¿no? Por esos dos acontecimientos del Bicentenario, tanto de Cuenca como de Azogues, ¿no? Entonces ahí hemos ofrecido un reportaje fotográfico justamente en los días de celebración, ¿no? También como un testimonio de cara al futuro, ¿no? De ver la ciudad justamente en esos momentos, ¿no? Pero bueno, es un batiburrillo de muchos temas, aspectos a lo largo del tiempo, presente, pasado, incluso con perspectiva de futuro. Son textos relativamente cortos, ¿no? Por lo tanto, amenos, ¿no? Aunque, bueno, ya decía, con cierta carga de profundidad, evidentemente. Pero bueno, esa es la composición de Crónicas desde Ecuador. Es una colección de temas, digamos así, de temas políticos, sociales, culturales, puntos de vista sobre la realidad nacional, local, internacional. Segunda parte quiere decir que ya hubo una primera.
Sí, bueno, esto, bueno, como comentaba antes, tiene una tradición, ¿no? Hace ya bastantes años, ¿no? En mi tierra natal, en Canarias, pues yo combinaba, ¿no? Mis trabajos de investigación históricos, pues con esta idea que señalaba de compromiso, ¿no? No entiendo mi profesión sino un compromiso social, ¿no? Entonces, bueno, siempre he tenido una línea en ese sentido de ofrecer pues ese conjunto de cosas diversas, ¿no? Y aquí en mi etapa en Ecuador pues ya van 3 publicaciones, ¿no? La primera en ese sentido, ¿no? Porque aparte tengo mis publicaciones desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la docencia, etcétera, ¿no? Más académico, en esa línea, ¿no? Pero efectivamente es la segunda, pero hay una previa, ¿no? Que es Entre Canarias y Ecuador, me parece que se titula, ¿no? Y posteriormente hay una segunda que es Crónicas del Ecuador 1, y esta es la segunda parte, ¿no? Entonces lo que hago es, pues siempre, todo lo que produzco, pues bueno, compartirlo, porque evidentemente son artículos de opinión o, que se pierden, tienen un carácter efímero, ¿no? Sale en la prensa hoy, pero ya la semana que viene ya desaparece, ¿verdad? Aquí tiene una continuidad en el tiempo. O los géneros cortos, ¿no? Los comentarios de libros, prólogos de libros que he hecho, presentaciones a las que he sido invitado, etcétera, ¿no? Entonces es un combinado de elementos que tienen, pues bueno, una vida efímera, ¿no? Porque claro, si se presenta un libro, pues ese es el acto, ¿no? Ya desaparece, se diluye, ¿no? De esta manera, al aglutinar todos estos textos, pues se convierte en unos testimonios y también define una trayectoria de vida, ¿verdad? Y de pensamiento, ¿no? Y sin duda de compromiso, ¿no? En todos los ámbitos, en el ámbito académico, en el ámbito social, etcétera, ¿no? Cada tema tiene su propio mundo. Claro, claro, ahí hablamos de todo, hablamos del tema de la pandemia, por ejemplo, ¿no? O hablamos de cómo la ciudadanía cuencana pues, ha valorado la gestión del alcalde, ¿no? O vemos cuál es la mirada de los maestros ante, ante esta situación pandémica de modalidad virtual, o también la de los padres, pero también hacemos un comentario de Maradona cuando falleció, ¿verdad? También hablamos pues, de temas importantes eh, sobre libertad, sobre economía, sobre sociedad. Se incorporan entrevistas, ¿verdad? También realizadas en profundidad sobre temas claves, ¿no? Doctor Castellano, me llamó la atención el artículo que publica usted en este libro, Crónicas desde Ecuador, parte 2, con el título El papel mojado de la prensa y la ausencia de periodistas profesionales. Usted escribe esto en el año 2020, entiendo, este tema. ¿Por qué? Bueno, ustedes seguro que lo saben mejor que yo, ¿verdad? Porque lo vivo en carne propia, ¿no? Entonces, hombre, uno, como docente, ¿verdad? Tiene que dar la cara ante sus alumnos, ¿no? Y no puede mentir, ¿no? Porque en cierta manera nosotros somos pues, una referencia o un reflejo, ¿no? De lo que intentamos trasladar de conocimiento y de compromiso y de transformación y de cambio y de mejora social, ¿no? Si ustedes lo conocen mejor que yo, al dedillo, ¿verdad? Yo siempre estoy atento a todos los medios de comunicación, no solo de Cuenca, sino de Ecuador, de España, etcétera, ¿no? Porque hay que estar atento a ver lo que pasa, ¿no? Y vemos que efectivamente, pues los medios de comunicación, eh, en gran parte, no toda, ¿no? Siempre está la sección que confirma la regla, ¿no? Pues establecen una serie de compromisos con los sectores de poder, con relaciones inadecuadas, ¿verdad? Eh, que no son éticas, etcétera, ¿no? Entonces, a veces los medios de comunicación simplemente son transmisores de las ideas o pensamientos de determinados grupos, ¿no? De determinados grupos de poder, de determinados sectores económicos, etcétera, ¿no? Donde la libertad de prensa, pues bueno, nos llenamos la boca, pero en la práctica la libertad de prensa o de opinión, pues evidentemente conlleva en muchas ocasiones, ¿verdad? Pues acciones, ¿no? De represiva o de chantajeo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que cuando yo miro a mis alumnos tengo que mirarlo
con una mirada limpia, ¿verdad? Y tenemos que analizar lo que está pasando, sencillamente como un médico cuando hace un diagnóstico, ¿verdad? Para recetar, ¿no? Una medicación determinada para que mejore, ¿verdad? Pues ese mismo ejemplo desde el punto de vista de la sociedad. Y sabemos que los medios, pues, a veces callan, silencian, son cómplices, ¿verdad? No atienden esos, o simplemente intenta generar una opinión pública determinada en función pues a unos intereses concretos, ¿no? Bueno, es un tema que está ahí, lo vemos cotidianamente, ¿no? Cómo hay aspectos que los medios no tocan, que son claves y que lo ven los ciudadanos y que lo sufren los ciudadanos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es también analizar las cosas, ¿no? Es decir, eh, el papel que representa cada uno, y en este caso los medios de comunicación, porque tiene una fuerte incidencia social, ¿no? Porque son los que construyen, igual que la educación, que en ese sentido soy crítico, ¿no? Son los que reproducen los pensamientos de otros, ¿no? Yo le digo a mis alumnos que yo no quiero alumnos papagayos que repitan lo que escuchan, ¿no? Sino que escuchen, analicen, y conformen su idea y que la confronte, evidentemente, ¿no? Porque si no, al final, ni libertad de opinión, ni libertad ideológica, ni libertad de ningún tipo. Simplemente somos piezas de una maquinaria, ¿no? Que tenemos que ejercer una función, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que bueno, el conocimiento solamente sirve para una cosa, ¿no? Y es para aplicarlo. No es para acumularlo, ¿no? Y ser una Wikipedia bípeda andante, ¿no? Sino es para mejorar las realidades, ¿verdad? Entre las personas, ¿no? En la sociedad, ¿no? Entonces, claro, pues hay que cuestionar los medios, ¿no? Como hay que cuestionar todo, es decir, Bueno, todo lo que recibimos. hay medios y medios, Hay medios y medios, hay periodistas y periodistas, ¿no? y usted conoce, no a profundidad, pero conoce algo de la trayectoria del observador. A lo largo del ejercicio profesional, nos hemos Sí, preocupado de cumplir fielmente con ese periodismo de investigación, con el periodismo de denuncia, con el periodismo de alerta y también de reconocer lo bueno. sí, no, sin duda, no solo conozco la evolución y la trayectoria del observador, ¿no? Sino también la de todos los medios de comunicación en Cuenca, ¿no? Y en ese sentido yo tengo que decir, con total libertad, sin ningún tipo de intención de agradar, porque no soy de los que dan elogios fáciles, ¿verdad? Porque entonces no son reconocidos ni merecidos, ¿verdad? Pues usted es una de las voces limpias, ¿verdad? Usted, me refiero al observador, a la revista también, que da causa a las cosas, ¿no? Y es como todo, ¿no? Es decir, usted lo ha señalado, es decir, los problemas se analizan, ¿no? Se investigan, ¿no? Y se comparten, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Podemos tener miradas distintas, ¿verdad? Ideas diferentes, pero el Así, tema está a la hora de abordar con rigurosidad, sin ningún tipo de interés por medio, ¿verdad? ¿Qué es lo que suele suceder, ¿no? Entonces, claro, hay de todo. Yo lo señalé en un principio, ¿verdad? Hay de todo, hay profesionales en todas las ramas, no en los medios de comunicación, en el mundo universitario, en la docencia, ¿verdad? En la medicina, en la arquitectura, es decir, hay de todo en todos los lados, ¿no? Lo que distingue uno del otro son los principios, los valores, la ética, la orientación y el compromiso social, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que usted hace probablemente sea muy mal visto por mucha gente, ¿verdad? Pero desde mi perspectiva, como historiador, como ciudadano comprometido, yo creo que lo que usted está haciendo es contribuyendo a que la gente conozca las cosas y después que se haga su propia composición. Es decir, aquí yo estoy en contra de la imposición de las ideas, ¿no? Entonces, bueno, no pasa nada. Lo que sí pasa es cuando se oculta. Lo que sí pasa es cuando se miente. Lo que sí pasa es qué temas tocamos y qué temas no, ¿verdad? Entonces, o una prensa amarillista o una prensa dedicada a otros asuntos que desvíen la atención de los temas de interés social, ¿verdad? Entonces, claro, estamos en una sociedad, como en todos los aspectos, que es de complejidad, ¿no?
Y hay de todo, efectivamente, ¿no? A mí me han dicho, doctor Castellano, adúlale al alcalde y verás cómo te va muy bien económicamente. Claro, bueno, eso lo que yo denomino pesebrismo, ¿no? Es decir, evidentemente es que eso es así, desgraciadamente. Es decir, eso es muy frecuente, pero no solo en Cuenca, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ahí hay que hacer una reflexión profunda de los medios de comunicación, cuál es su papel en primer lugar, cuáles son sus conexiones con los sectores de poder, ¿verdad? Porque evidentemente es que ahí está la clave, ¿no? La clave está desde el primer momento que usted aborda un asunto. ¿Por qué aborda ese asunto, verdad? Y no otro, ¿no? Entonces, detrás de todo, pueden haber malos intereses, evidentemente, que conlleva pues a crear esa opinión deformada de la realidad para la ciudadanía, o puede haber un compromiso social de detectar cosas que no funcionan para que se mejore, ¿verdad? Entonces, ahí está la pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuáles los tipos de vínculos que establece el poder o los sectores económicos? Porque evidentemente los medios de comunicación, usted lo sabe perfectamente, ¿verdad? Cada vez son más reducidos y en pocas manos, ¿verdad? Y están trasladando, no solo en Cuenca, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial, pues unos intereses determinados para desviar la atención sobre otros, ¿no? Entonces, claro, los vínculos entre... Yo es que no creo que cuando nació en su momento esa conceptualización de los medios de comunicación como el cuarto poder, ¿verdad? Yo creo que no hay cuatro, hay uno, porque no hay división de poderes, es decir, el planteamiento de la Revolución Francesa, ¿no? Está todo concentrado en uno. Y los medios de comunicación también están centrados en ese único poder, ¿no? Si usted se fija, estamos en una sociedad cada vez más rígida, cada vez más autoritaria, cada vez ejerce un control social y por lo tanto los medios que se dediquen a buscar, ¿no? A indagar, a poner sobre la mesa, pues corren riesgos y peligros y evidentemente son atrincherados para que no sobrevivan y puedan cerrar, ¿no? Se anota en el artículo al que hacemos referencia sobre el tema de los medios de comunicación, el papel mojado de la prensa y la ausencia de periodistas profesionales. Se anota que el ejercicio periodístico, quien lo ejerce con convicción de informar bien y sin sesgos, se queda pobre, sosegado. Claro, claro, pero es que a veces lo que interesa es eso, que se quede pobre y sosegado, porque es lo que transmitimos en la sociedad. Y entonces tenemos ciudadanos pobres de cabeza, pobres de pensamiento, pobres de reacción y pobres de comportamiento, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es? Yo más o menos lo tengo claro, ¿no? Es decir, por todo lo que he leído, etcétera, ¿no? A lo largo del año, por los trabajos que realizo, etcétera, ¿no? Yo creo que el poder nunca tiene la intención de compartirlo, ¿verdad? Ni de abrirlo, sino al contrario, de cerrar, ¿no? De cuanto menos mejor, ¿no? Pero para eso tenemos que paralizar, ¿no? Pues los miembros de la sociedad, ¿no? Entonces, cuanto más pobre, ciudadanos más pobres, ciudadanos que no piensen, ciudadanos que no se movilizan, que no se preocupan ante la realidad, ante las discriminaciones, ante los abusos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el poder? Reproducir un tipo de ciudadanos, incluso a través de la educación elemental, ¿no? Pero universitaria, pero también universitaria. Establecer unos esquemas que sean sencillamente, pues, individuos replicantes, ¿verdad? De lo que dice el poder, de lo que dice determinados medios de comunicación, por lo tanto, una paz social que no perturbe el orden establecido, ¿no? Pero claro, eso evidentemente no concuerda desde el principio con un sistema democrático, ¿no? Doctor Castellano, en Cuenca lamentablemente tenemos un alcalde pobre de criterio, ¿no? Es mi opinión, pobre de criterio, que prohíbe a su departamento de comunicación que envíen información para el observador, porque somos críticos, porque ponemos los puntos sobre las IES. Siempre decimos, aquí no echamos flores, aquí lanzamos dardos.
Claro, pero eso yo lo que creo que en el fondo lo que hay es lo que estamos hablando, ¿no? Que es una pobreza intelectual de entender el sistema democrático, donde usted puede tener su opinión, ¿verdad? Yo intento inculcar esto a mis chicos, ¿verdad? Vamos a ver, aquí, vamos a ver, y más en Ecuador, ¿no? Es decir, esto es un país biodiverso desde el punto de vista natural, desde el punto de vista de las culturas, ¿verdad? Yo siempre les digo, ustedes son 34, 35 o 40, ¿verdad? Cada uno es hijo de su padre y de su madre, ¿no? Cada uno vive en un espacio, cada uno tiene unas características socioeconómicas familiares determinadas. Cada uno de ustedes, independiente que vivan en el mismo país, en el mismo territorio, en la misma provincia o en el mismo cantón, han tenido una educación diferenciada, tienen un contexto social diferente, ¿verdad? Tienen un proceso de formación también y tienen unas ideas diferentes. Aquí la cuestión es fomentar la diferencia, pero basada en el respeto. Es decir, si al que opina distinto a mí le cierro las puertas o no le paso información, como usted dice, porque usted es crítico, es no entender que la democracia es escuchar todas las opiniones y mantener un respeto. Porque si no, la concepción que tenemos es una concepción autoritaria. Yo soy el poseedor de la verdad, ¿verdad? Y además tengo el poder y lo ejerzo para aquellos que no piensen como yo, sean apartados, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay un trasfondo que no defiende los valores democráticos y la diversidad de opinión. Si todos los ecuatorianos somos conscientes de esa biodiversidad natural que tenemos, somos conscientes de esa pluriculturalidad que tiene el país y es un valor, ¿verdad? Pues la eh, la pluralidad de ideas, pues también es un valor añadido. Ahora, ¿qué queremos? Queremos una sociedad donde los humanos, y parece ser que vamos por ahí, ¿verdad? Los humanos sean sencillamente robotizados, es decir, que no piensen por sí mismos, que no aprendan Sumisos. por sí mismos, sino que sigan el camino y la línea del que está en la cúspide. Pues bueno, eso es un sistema distinto al democrático, ¿no? Doctor Castellano, volviendo al tema de la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina, le pregunto, ¿cuántos libros han publicado en estos 2 años de vida? Bien, llevamos casi un centenar de libros, ¿no? Hay que decir que no es una empresa. Hay que decir que esta editorial no se maneja dentro del tema mercantilista de comprar o vender, ¿verdad? Es decir, no compramos ni vendemos nada. Ofrecemos nuestro trabajo de forma gratuita, ¿verdad? Nuestro principio es compartir y democratizar el conocimiento. Es decir, no entramos en ese sistema de Pero mercado. ¿cómo se financian? No, no hay financiación. Nosotros no pedimos un duro ni al municipio, ni a la prefectura, ni al Ministerio de Cultura. Lo hacemos por compromiso, ¿verdad? Es decir, los libros ofrecemos nuestro trabajo a los autores y a la ciudadanía, ¿no? Entonces, es una concepción distinta, completamente distinta a lo que estamos acostumbrados y donde el primer referente y valor es el dinero, ¿no? El mercadeo, ¿no? Yo no creo en eso, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo es, pues a través de dedicar nuestro tiempo, derivado de nuestro compromiso social, ¿verdad? De ofrecer a la ciudadanía mundial, pues, distintas publicaciones que tienen líneas, que tienen diversas líneas, ¿no? Por un lado, la de autores consagrados, ¿verdad? No solo cuencanos, ¿no? Sí, publicamos muchas obras de otras nacionalidades, ¿no? Tanto de América Latina como de Europa, ¿no? Gente con peso, ¿no? Gente con nivel, con trayectoria. Pero también publicamos las obras de la gente que tiene un recorrido menor, ¿no? Pero también tenemos un fuerte compromiso con la comunidad educativa, con la sociedad, El ¿verdad? apoyo el apoyo a estudiantes Por ejemplo, que están empezando su tarea, su profesión. efectivamente, si tenemos esa vocación, ¿no? De ser un espacio de confluencia de jóvenes estudiantes. Bueno, la publicación, por poner un ejemplo, más joven que tenemos es de unos chicos de 9 y 11 años, ¿verdad? Pero también hemos colaborado
distintas unidades educativas para potenciar entre los estudiantes de educación básica y bachillerato, pues sus trabajos, ¿no? También en el Ahora, ámbito... en la crónica que se publica en la revista El Observador sobre la trayectoria de la editorial, se señala que entre 250 editoriales, la de ustedes ocupa el puesto 16º. Exacto, ese fue el ejercicio del 2020. Sí, tenemos 2 años. Esto es un dato importante también, ¿no? Y es también un dato que a mí tampoco me preocupa, ¿no? Que es los medios de comunicación que miran hacia otro lado, ¿no? Es decir, esto es una joven editorial cuencana, que estamos poniendo un nombre de Ecuador en el mundo, ¿eh? Porque uno de nuestros eslóganes es de Ecuador al mundo, ¿no? Desde Ecuador al mundo, ¿no? Bueno, el primer año de vida de la editorial se situó en el puesto 77 de las 269 editoriales que había en todo el país. Bueno, para no ser nadie, para no utilizar dinero, para todas esas cosas, pues es un buen puesto. Y efectivamente, el año pasado, en el 2020, nos situamos en la posición 16. Me parece que solamente tenemos 3 universidades por delante. ¿Y ¿No? qué institución mide esto? La Cámara Ecuatoriana del Libro, claro. Ah, la Cámara Ecuatoriana del Libro hace estas mediciones. Ya, Claro, perfecto. claro, efectivamente. Es decir, que es por donde pasa todo el proceso editorial en el ámbito nacional, ¿no? Un gran Claro. logro, doctor Castellano, ubicarse en apenas 2 años en el 16º puesto. Bueno, sí, pero yo me alegro más del aspecto cualitativo, ¿no? Es decir, no tanto por eso, sino por la calidad de las obras, ¿no? Y por el compromiso, el apoyo a los jóvenes, etcétera, ¿no? Y entonces las obras que están saliendo desde Cuenca, ¿no? Para el mundo, pues tienen una gran receptividad. Entonces yo creo que eso es lo importante, ¿no? Ambas cosas, evidentemente, son importantes, ¿no? Pero una sin la otra, pues la silla quedaría coja, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos haciendo un papel, pues bueno. O sea que Bien. la editorial que usted dirige hace un voluntariado. Sí, efectivamente, es como una minga cultural, académica. Es decir, y yo creo que es ahí, así es, justamente volviendo a nuestras raíces, ¿verdad? Porque claro, esta sociedad contemporánea pues nos ha introducido una serie de valores, ¿no? Donde el otro no importa, ¿no? Donde la concepción individual prima sobre la colectiva, ¿no? Entonces, claro, esto en realidad es un trabajo de un grupo de gente, esto hay que decirlo, de estudiantes universitarios, ¿no? Que también están pues formándose, pero también de colegas, ¿verdad? En el ámbito académico, y que entre todos pues hacemos posible esto sin ningún tipo, vuelvo y repito, de mediación económica por medio, ¿no? No tenemos ningún interés en ese sentido, no nos lleva este tema por ahí, ¿verdad? Y apoyar al autor y a sus obras. Esta semana hemos presentado un librito que se titula Dos piezas teatrales, de un ecuatoriano que está en Nueva York y que allí tiene, pues bueno, un cierto reconocimiento, ha dirigido obras, etcétera, ¿no? Pero no se conoce en Ecuador, ¿no? A ¿Quién este es el hombre, se autor? llama Fernando Vieira. Entonces hicimos, Fernando, bueno, perdón, Fernando Vieira. Vieira, ya. Vieira. Pues bueno, es decir, esa labor de conectar qué están haciendo nuestros compatriotas ecuatorianos en el exterior, pues es interesante, porque es claro, es decir que, entonces, detrás de eso son muchas las cosas, ¿no? Que hay, ¿no? Que a veces no son perceptibles, ¿no? Para la ciudadanía. Después, nosotros que no somos nadie, porque no somos nadie, ¿verdad? Ni pretendemos ser nadie, ¿no? Sino simplemente servidores, ¿no? Pues esta editorial, que está en el puesto 16, por encima de la inmensa mayoría de las universidades, que cuentan con dinero, con los municipios que cuentan con dinero, ¿verdad? Nosotros no pedimos, ¿verdad? Porque tampoco queremos favores, ni ser deudores de nada, porque claro, el mundo editorial también va por ahí, ¿no? ¿Quién edita y quién publica, ¿no?
decir, también son ámbitos endogámicos cerrados, ¿no? Igual que los medios de comunicación. Entonces, nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de reverencia a nadie en ese sentido, porque no debemos favor. Nuestra idea es apoyar a todos, al ciudadano normal, a los chicos que están estudiando, a los que han emprendido una carrera, a los que tienen ya una carrera reconocida, etcétera, ¿no? Doctor Castellano, ya para concluir esta entrevista importante, la editorial ha instaurado el premio Guacamaya justamente para reconocer la producción, el trabajo literario, en fin. 4 personas, tengo entendido, han recibido hasta este momento ese valioso premio. Bueno, lo instauramos el año anterior, en el 2020, ¿no? Ahí tuvimos 4 personas, bueno, ya van 8 o 9, porque hay uno que es compartido. Entonces, claro, también el estímulo de reconocimiento y agradecer a la gente que hace su trabajo bien, ¿verdad? Es importante, ¿no? Yo parto de que hay que ser agradecido, ¿no? Hay que reconocer el trabajo que hace la gente, ¿no? Porque si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, instauramos ese premio, CESAL, en el 2020, y justamente con un fundamento, un sustrato identitario ancestral, vinculado, usted lo conoce perfectamente, a la leyenda de la guacamaya, del cañar, ¿no? Que nos hace, nos vincula con los orígenes, ¿no? Con los orígenes de la vida, ¿no? Según esa leyenda, ¿no? Creíamos que era un referente fundamental. De hecho, el trofeo es una guacamaya elaborado por una artesana. Son 4 categorías. Bueno, son 3, lo que pasa es que a veces ampliamos el tema de comunicación de forma, ¿no? Es una de investigación y docencia, es otra del ámbito literario y una tercera de jóvenes creadores, pero implementamos una que yo creo que la vamos a mantener, que es la de medio de comunicación, es decir, primar el ejercicio y la labor y el compromiso que ejercen los profesionales en los medios de comunicación. Entonces, si usted me permite, para que ustedes vean la talla de la guacamaya y la talla de los premiados, ¿no? En el primer año se le concedió nada más y nada menos A que a Francisco Ruth Proaño. Moya. Bueno, Francisco Proaño fue este año, ¿no? Pero estaba hablando del 2020, ¿no? Ruth Moya, un exponente de la interculturalidad, no en el Ecuador, sino en toda América. Una persona que es más reconocida fuera de Ecuador que dentro de Ecuador. Esas son las cosas que a nosotros nos duelen. Es una persona, un referente en todo el ámbito de la interculturalidad. Se le concedió a unos chicos jóvenes, que justamente señalaba antes, de 9 y 11 años, ¿verdad? Y en tercer lugar se le concedió a Jorge Dávila. Y el tema extraordinario de comunicación se le concedió también a otro jabato que, que tiene un medio virtual que lleva ya más de 10 años, que no tiene una orientación económica, ¿verdad? Un profesional docente, universitario, ya jubilado, y que ha montado Ecuador, que le está prestando un servicio al país incalculable desde el punto de vista de que todo su trabajo está dirigido al mundo de la educación, ¿no? Entonces, esos fueron los premios del 2020. 2021, pues bueno, como usted ha señalado, Francisco Proaño, nada más que Francisco Proaño, un referente no solo en el mundo literario, miembro de la Academia de la Lengua, ¿no? En estos momentos secretario, pero que también ha tenido un compromiso social, ¿verdad? Político, diplomático, un hombre con una coherencia y con una producción súper interesante, ¿no? Cuencano, pero muy poco conocido Muy poco, por sí. su Cuencano, origen sí. cuencano, ¿verdad? En segundo lugar, se le concedió pues, a un comunicador, gran amigo, fallecido recientemente por el tema de la pandemia, abogado, periodista, que constituyó la televisión OK TV en la provincia del Oro, ¿no? Desgraciadamente, pues bueno, fallecido hace unos meses, ¿no? También se le concedió, ahora me falla un poco la memoria,
fue pro año. Ah, otro personaje importantísimo, jubilado, profesor de la Universidad Estatal de Cuenca, vinculado con el mundo de la interculturalidad, poco reconocido también en Cuenca, donde las puertas no se le abren, pero que tiene un espacio en el exterior bastante significativo y que ha trabajado, por ejemplo, le hemos publicado un librito que es La cultura del maíz. Nada más y nada menos estoy hablando de Carlos Álvarez, un hombre también con un fuerte compromiso social, ¿verdad? Muy vinculada a las comunidades, con una persona que es muy querida por sus alumnos, ¿no? Que dieron muestras y testimonio de esa admiración que tiene por el maestro Carlos Álvarez, ¿no? Y me falta uno, que es el de Jóvenes Creadores. Nada más y nada menos que una joven que procede de una familia de músicos de 5 generaciones de Riobamba, sus orígenes, ¿verdad? Cuyo padre es uno de los referentes a nivel mundial en el ámbito de la música, ¿no? Nada más y nada menos que Paco Godoy, el genio Paco Godoy. Su hija está en Estados Unidos formándose, ¿verdad? Y realizando una gran actividad, igual que su padre, porque su padre, la verdad es que fue comenzó muy temprano, a los 5 años, ¿verdad? Tiene una vida muy interesante, además tiene una producción de música impresionante, más de 1000 partituras, ¿no? Y es una persona reconocida, ha viajado por todo el mundo, ¿verdad? Se le reconoce fuera. Es un hombre también que intenta combinar lo que es la música clásica, académica, con la música popular, ¿verdad? Donde no hace distingo. Para él es tan importante una como la otra, ¿no? Pues su hija, que ha seguido los pasos, violinista fundamentalmente, porque Paco es de teclado, de piano, ¿verdad? Y justamente su hija se llama Siboney, nada más y nada menos que una composición, la vida es curiosa, ¿verdad? De la mejor mano izquierda que ha tenido el piano, el cubano Ernesto Lecuona, que para más es de origen canario, porque su padre era tinerfeño. Fíjense ustedes cómo el círculo, y no creo en las coincidencias, ¿verdad? Pues esta chica está realizando una labor de difusión de la música ecuatoriana en Estados Unidos, ¿verdad? Ahora Paco Godoy estuvo dando un concierto en Stanford la semana pasada, ¿verdad? Y está grabando un nuevo trabajo, ¿no? Y bueno, Siboney, pues fue la premiada, esos fueron los 4, ¿no? Premio de este año. Es un premio que tiene un carácter anual y que evidentemente hay que apoyar y reconocer y agradecer el trabajo que hace la gente en las distintas facetas y manifestaciones culturales, ¿no? Bien, se nos acabó el tiempo. Bueno, Gracias al doctor José Manuel Castellano, director de la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina. Gracias y felicitaciones por ese valioso voluntariado que pocos se atreven a hacer. pues nada, Desde siempre y hasta siempre. seguimos en contacto. Un abrazo fraternal para usted y para toda la audiencia. Y nada, siempre a disposición en lo que podamos colaborar, pues encantadísimo, ¿verdad?